ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. ¿Sí? ¿Esa? Pero no se llama así. Se llama Pingüino en la cama, creo. Se llama... Uy, que somos... No tenemos cultura no sé de... si tengo que avisarles que están al aire, así que... No, si estamos al aire, sí tenemos clarísimo. Es una discusión que tenemos hace cuántos años, Caito, de que pese a la reticencia de mucha gente, incluso los malos artistas tienen una canción que te logra llegar al alma. ¿Se llama Pingüinos en la cama? ¿De Arjona dices tú? Sí, totalmente, Pingüino en la cama, no hay ninguna duda. ¿Así se llama? Ah, sí. Mira. Sí, igual si uno mira los en vivo es mejor, pero grande, Caíto. Si uno mira los rankings oficiales sobre las mejores canciones elegidas por el pueblo, digamos, respecto de Arjona, son Mujeres, la primera canción, hoy día yo diría bastante funada, ¿no? ¿Ya? Señora de las 4 décadas. ¿Ya? Historia de Taxi. Oye, Historia de Taxi, que esa es una buena canción. Es la inicial, digamos. A mí me gustan los duetos. ¿Con quién ha cantado? Fuiste tú. ¿Con quién es esa? Y porque hablamos con Ednita Nazario. Oye, Stuart me está sorprendiendo. Manda al WhatsApp 56 Extraordinaria. canción favorita de Arjona. Canción favorita de Arjona. Pucha, yo no soy fanática, no tengo mucho conocimiento. Pero esta sí uno se sabe como el coro un poco. Eso pasa con Arjona. Esta que estamos escuchando, Pingüinos en la cama. Pero tú no estás casada. Esta es una canción básicamente para gente casada. ¿Ya hay? Es como el desamor de... Ay, buena esta canción. El hielo, ojo, sin H. Es la camista, pero... Creo que pasa eso harto. Fue un placer culpable. ¿Ella Pingüino en la cama? Y con lo que me pasa a mí con Cristian Castro. También. Me pasa. También. Sí, pero igual es un poco placer culpable. Demasiado. Pero me la sé, pues, ¿cachai? Inevitablemente. Bueno, 10 conciertos con... Oye, espérate, señora de las 4 décadas, a mí me pasa algo muy divertido y lo he comentado con mis amigas, que cuando la escuchábamos más chica era como una señora, po. ¿Y ahora? Y ahora nos estamos acercando a los llegando. 40. No estoy llegando, me falta harto todavía, pero vamos para allá. Cuando yo era tenía 20 y pocos, ¿no? Me faltan 6 años, calma. Calma. Pero igual, me No, pero acerco. eso Me pasa. acerco peligrosamente. A mí me pasaba cuando era niño que había un comercial, una propaganda de Cachantún, en donde una mujer, una gran mujer, una mujeraza, salía del agua con una polera de esta. Suárez. Y para mí era una mujeraza. Sí. Y ahora yo veo ese video y es una niña. Por Dios. Pero claro, porque en esa época, te estoy hablando, yo era un niño, me parecía una gran mujer y resulta que ahora lo veo y es una niña. Digamos. No, si esa el carácter relativo de la... No, señora de las 4 décadas, de verdad, es muy fuerte. Falleció Silvana Suárez, No me digas que de vieja. de 64 años. La señora de Tú sabes que La cuando... señora de la que habla... Tú sabes que cuando Son dos hay una costumbre en el campo que cuando un hijo va a estudiar a la universidad le regalan un lechón. Claro. Entonces a un amigo mío que fue a estudiar Derecho de Yumbel le regalaron un lechón. Para que la idea es que cuando tú te titules se come el lechón, claro. digamos. Sí, cuando ya un ser. El lechón murió de viejo. Este tipo No se tituló. se tituló mucho después del lechón. Hombre. Estaba contra la familia Kaiser. Se fue gratis. Vamos. Pero tiene que ser gratis también. Feliz viernes para todos. Y el WhatsApp, por favor. Rodrigo Sandoval, abogado experto en Derecho Migrante, académico de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Muy bien, muchos saludos a don Mauricio Castillo, Lorenzo Yáñez, Pablo Suárez, Me encanta. que son nuestros incondicionales del ¿Pablo día. Suárez puede ser pariente de Silvana Suárez? Es posible que nos confirme. Sí. Pablo, avísanos. No es imposible. Pablo nos escucha todos los días, así que Pablo, avísanos, por favor. Gonzalo Muñoz es Y sociólogo. Oscar Ramírez, perdón, que se está quejando. Perdón, disculpa. ¿Está quejando por Arjona? No, porque no lo saludamos. Gonzalo es sociólogo, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, miembro del Consejo Nacional de Educación. ¿Cómo está, Gonzalo? Muy bien, muy contento y quiero saludar sobre todo a toda la gente de Tongoy que nos escucha en el 98.9 de Radio ADN. Y Cristian Stewart, que es abogado y director ejecutivo de Vida País. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Hacía Muy rato que bien. no venía, ¿eh?
Sí, lamentablemente. Y Pero Diego estamos muy Gonzalo contentos de estar igual. acá. Sí. Están desaparecidos. Y los dos son de viernes, ojo. Pero Pero, aparecimos, viernes aparecimos. intercalados. Pero Gonzalo fue galleta en algún momento, ¿no? ¿Cómo así? ¿Qué te pasa? Que venía a reemplazar un panel, ¿no? Todos los- No, sí he venido a ¿Cómo se pero sabe? lo mío es los viernes por medio. Mira quién tiene acá. Sí, pues Sandoval es como el galleta oficial, ¿o no? Y eso sabemos, eso- No. No lo digas porque nos escucha otro galleta y se va a sentir celoso. ¿Quién? Ya bueno, no vamos a decir nada de eso. Pasaba Arjona, entonces pasaba las galletas y ya no sé qué más. ¿No querías comentar tú? Ayer lo mencionábamos, lo de Arjona iba a decir. Lo del presidente Gabriel Boric. Que huye una alocución. ¿Lo vieron? ¿Sí? Y algo suena. Ah, ya. ¿Lo vieron en Sí. En Londres. Yo lo vi. ¿Fue en Londres? ¿Londres no era? Londres? Sí. Sí, Ya. sí. Sin el... Que es una cuestión que a mí me pasa habitualmente. De hecho, cambié los lentes hoy, porque ayer me pasó lo mismo que al presidente. ¿Se te salió una patita? Sí. Y dio un... hizo una autocrítica a la izquierda sin la pata del anteojo, lo que es un distractivo, digámoslo. Sí. Un distractivo por el mensaje de fondo. Así es. ¿Sí o no? ¿Qué te pareció, Sí, Cristian? a todo. Te concentraste más Me con pareció- el... Absolutamente. Yo lo primero que tuiteé, porque Twitter es un muy buen proveedor de insumos de impresiones generales. De los reacts. Claro, cuando hay temblor, lo primero que hay que ver es Twitter o X. Fue efectivamente si es que la gente había percibido esa carencia en su dispositivo lector. Y a mí me pareció muy bueno su intervención, al menos yo vi un extracto y me pareció muy bueno, sobre todo cuando el presidente Boric hace la crítica a aquella parte de la izquierda de que de manera bastante recurrente ningunea a los votantes del sector contrario. Hace una crítica bastante velada al presidente Trump, donde él observa que Estados Unidos está incurriendo en una serie de problemas estructurales respecto al orden mundial. Él hace un llamado a la esperanza, a hacer ver de que no estábamos determinados a tener el orden mundial que se supone que seguimos teniendo y que efectivamente él observa que está en proceso de reconfiguración. Él dice que las cosas son distintas a el momento en que se reconfiguró el orden mundial después de la Segunda Guerra y que por eso mismo tenemos que hacernos cargo de nuestro propio tiempo, pero sobre todo dice que aquellas personas, porque entiendo que era un panel en un contexto de izquierda, él hablaba del left wing, decía que no había que ningunear a aquellos ciudadanos que votaban por personajes más vinculados a la derecha. Obviamente ese es un abanico muy equívoco porque puede significar muchas cosas, pero en cualquier caso que no había que ningunearlo, y eso es algo que a mí me parece que es muy profundo, porque cuando el votante en Estados Unidos, en el Deep America, como se dice, vota por Trump, no es porque esté de acuerdo con aquellas cosas que a uno le puedan parecer más o menos disparatadas de Trump, sino porque está resolviendo cosas que la democracia es incapaz de resolver, que es un poco el mismo problema que tiene la ONU, que en el fondo Sí, la ONU mencionó existe, harto la ONU. tiene millones de dólares asociadas, tiene muchísimos países que son miembros, la FIFA tiene más, pero eso es otra discusión. Y la verdad es que la incapacidad que tiene la ONU para resolver problemas o anticiparse a los problemas es súper evidente, y Boric dice: no ninguneemos a aquellas personas que están viendo en este tipo de propuestas soluciones concretas a sus problemas cotidianos. Y me parece que eso es algo bastante valorable que rescatar. Bien. Rodrigo, quedaste pensativo. A ver, de la forma, bien, me alegro que esté reflexionando sobre ese tipo de cosas, pero confesar los errores no significa necesariamente la capacidad para corregirlos o para comprenderlos. Y por lo menos, si bien uno ha escuchado en el último tiempo algunos ejercicios de una supuesta mea culpa, la verdad es que en la praxis de quienes hacen ese ejercicio declarativo uno no ve mayores cambios respecto al rumbo que explica de cierto modo aquellas cosas de las cuales se están confesando. Respecto al fondo, claro, yo estoy muy de acuerdo finalmente con ese juicio. Íñigo Errejón, que es un personaje de no muy buena vejez, decía que el gran problema que había tenido la izquierda era que había criminalizado las preguntas.
Entonces, cuando tú impides que las personas se pregunten, por ejemplo, si está bien o mal, o es normal el tema de la migración, o que se planteen abiertamente cuestionamientos respecto a la disyuntiva entre seguridad y derechos, nosotros generalmente le decíamos a esa gente: oye, usted se está transformando en un xenófobo, en un fascista, etcétera. Y como nosotros criminalizamos esas preguntas, finalmente dejamos el espacio político para que cualquiera que llegue a acoger esas preguntas esté en condiciones de legitimar cualquier tipo de respuestas. Y buena parte del espacio de crecimiento que ha tenido la ultraderecha tiene que ver precisamente con eso, con que entró a dar respuestas absurdas, cuestionables, lo que uno quiera, pero a un sector cada vez creciente de la población que sentía que la izquierda no era capaz de conectar con esas inquietudes a veces tan cotidianas, tan vitales o tan pedestres a juicio de lo que era la intelectualidad de la izquierda. Yo creo que en eso todos hemos sido un poco víctimas de eso. Así que no, me parece bien, yo creo que es un buen camino, porque además yo creo que son los cuestionamientos previos a una reformulación que la izquierda en Chile tiene que hacerse respecto de qué espacio político es el que va a ocupar y desde dónde va a hablarle a la ciudadanía, porque finalmente lo que fue el gobierno de izquierda, precisamente el presidente Boric, está hoy día compitiendo con el gobierno de derecha respecto a quién ha hecho tal o cual cosa en un montón de áreas que eran propias de la derecha. Por ejemplo, en materia de seguridad o en materia de migración, la pelea entre el gobierno pasado y este es quién ha expulsado más, quién ha metido más carabineros, que son respuestas que venían del otro mundo. Entonces hay un tema pendiente para la izquierda respecto de desde dónde se va a distinguir de lo que es quienes hoy día parecen estar de moda. Gonzalo Muñoz. A ver, a mí me parece que estamos viendo las primeras... Es la primera aparición en realidad como propiamente política del expresidente Boric, desde el punto de vista de comenzar a plantear una visión sobre el futuro también y sobre lo que está pasando. Más allá de la autocrítica, que yo también la valoro y estoy de acuerdo también con Rodrigo con esto de que lo que importa ahí son los hechos, a pesar de que, bueno, él fue jefe de Estado. Y ahora se verá también cuál va a ser su rol respecto de la oposición en general en Chile y de su rol de aporte a lo que yo llamaría una reconstrucción indispensable como de los proyectos de izquierda y progresistas en nuestro país. Entonces yo creo que la autocrítica yo también la valoro y creo que es importante, además porque el presidente Boric lo hace siempre desde la autocrítica, no solamente al sector, sino también asumiendo su propia responsabilidad. Él lo dijo explícitamente, o sea, diciendo esto es, hay varias de las cosas que ocurrieron en el que él es parte o se asume como parte del problema y del diagnóstico crítico, y eso creo que es valioso en un sistema político en el cual en general escuchamos muy poco de eso, la verdad, y creo que eso es parte de su capital y creo que la gente lo valora por eso. Y creo que respecto al proyecto futuro, bueno, habrá que ver también, creo que para el momento en el que está la oposición en Chile, la voz del presidente Boric va a ser fundamental. Creo que estamos hoy día huérfanas de liderazgo en la oposición. Creo que eso es evidente y creo que él va a tener un rol importante. Y además tiene un reconocimiento internacional que claro, que a veces acá no cuesta también reconocer y que es importante. Yo por lo tanto creo que lo que viene para adelante en el país sobre todo es la necesidad de que de cara a los tiempos en los que vivimos, donde se requiere una oposición constructiva, pero con capacidad de proyectar, no solo de reaccionar, por decirlo así, a lo que el gobierno del presidente Kast está haciendo, sino que tenga la capacidad de ir como contraproponiendo una visión que creo que además no es un problema solo de la izquierda en Chile, o está siendo un problema en todas partes del mundo. Creo que va a ser fundamental y me cuesta pensar de que el presidente Boric ahí no va a tener un rol protagónico, por la visión que tiene, por la capacidad que ha tenido de interpretar también momentos de la historia del país reciente, y creo que el liderazgo que tiene es innegable. Así que me parece bien y me parece interesante comenzar a escuchar su visión respecto a lo que está pasando en Chile y sobre todo también en el mundo. Y bueno, y hay que comprarse mejores lentes porque los lentes son importantes y no puede ser que la gente se le esté rompiendo los lentes. Yo uso lentes desde los año y medio y nunca se me ha roto una patita de un lente. ¿Desde qué edad? Desde los años y medio. Ah, mira. Qué triste. Yo era cunetero, pero me gusta. Yo tengo muchos lentes. ¿Ya? Tengo lentes por todos lados, en mi escritorio, Eso hay que ser, al lado de la tele, sí. tengo un montón. Es la mejor receta. Tengo un montón. La Pero Mariela, sí. Temu se Tomando transformó nota para ahí. mí en un referente con los lentes. Lentes bonitos, duraderos, funcionales, Eso. baratos.
No, de verdad yo ahí recomiendo eso. Mariela Ramos, mi señora, acaba de empezar a tomar esa política y le está cambiando la... ¿De lente en le todas mando un partes? saludo Todos lados. muy cariñoso. ¿Ah? Lente en el auto, Lente lente de del velador, cuneta, lente... tener hartos. Uno en la que no te cartera, uno duele- en la mochila, uno en el baño, uno Y en que todos no te lados. duela que se rompan. Sí, que Mi madre es de esa escuela. Pero ¿qué pasa con el aumento? Tengo crisis, duda. No, Pero es se que compran hay- por montones. Te va po. leer. calibrando. Hay márgenes. ¿Se va calibrando? Hay que ser flexible. Hay que ser flexible. Sí, porque Hay además... 1, 2, 2,75, Claro, 3. en la presbicia la verdad es que hay un margen. Yo, por ejemplo, estoy llegando a 1,5, 2, pero todavía los Está bien, 1 eso, me 1,5, auxilian para- 2, pero está en nada. Eso, po. Nah. eso es muy decente. Pero ¿no? todavía, pero yo todavía ¿Dónde trato llega? de ocupar ¿Dónde llega? porque finalmente la presbicia es un problema de ajuste, tanto de la luz como del Claro. foco, ¿vale? Eso es el problema de la presbicia. Entonces, dentro de todo, para decirlo en términos muy simples, una especie de músculo. Claro. Entonces también es bueno de repente estar ocupando aumentos inferiores, Se ajusta. porque eso te va permitiendo también ir manteniendo ese músculo en ejercicio. Un saludo para toda la gente que tiene lente. Los oftalmólogos, sí. Yo alguna vez fui al Oftalmólogos oftalmólogo que nos cuando, están cuando estaba escuchando. recién comenzando a quedar a perder mi capacidad visual. Y le dije que ya no podía leer el diario en la cama y todo el cuento, que me angustiaba mucho. Y me dijo, cómprese una lámpara. Y salí sin la receta que... Es que a veces, pero si La- parte de la presbicia también es la luz. Sí, pues. También es la luz, claro. Cuando el ojo es muy exigido. No, la presbicia, insisto, es un ajuste foco-luz. Ah. Sí, pues. Y hay tipos de... Yo, por ejemplo... ¿Por qué estamos hablando de esto? Pero es interesante. Sí, Porque es estas interesante. cosas no se tengo hablan en los hipermetropía. medios de comunicación oficiales. Exacto. Vamos a evitar el Todo- bloqueo de hablar de temas importantes. Vamos a como por hacer un ejemplo, copamiento de... esto de la luz. en la Bienvenidos visión. a los 40 y a los 50. pues, Claro. Todo aquello No, que analicen- todavía no. Todo aquello que analicen las palabras de Boris no se van a fijar en el detalle que le faltaba una pata al anteojo. Yo la Que era experiencia muy más evidente. brutal que he vivido en mi vida es que yo me operé de hipermetropía con láser y hay un momento en En el que que te tú quedas- tienes los ojos abiertos. Sí. ¿Cachai? Tú tienes los ojos abiertos, estás Oh. mirando y esa operación es que te cortan te sacan una rebanada. Una en el capita. fondo, una capita del ojo. De ojo. Entonces tú te estás ahí con los ojos abiertos viendo completamente. La gente en este momento está escuchándonos en Copiapó, en el 101.7, y tú estás así, y te cortan el ojo, y de ahí es como de todos los colores. Esto pasa me imagino como la muerte, algo así. Como estáis, veis 5 segundos, todas las luces que existen, y después te vaya negro así. Sí, Psicodélico. sí, sí, no sé. Y estáis con los ojos abiertos en negro, ¿no? Sí, sí. Te duro. quedas un segundito Mi cara ciego. impresionado, fue fuerte. ¿No te Sí, operaste nunca de eso? No, pero alguna vez me hicieron un examen y también vi como Little Pony. Había arcoíris y esas cosas, eran como colores muy... específico. A mí me pasó eso colores con mi muy primer vívidos. Era como tu suéter hoy día. Era una cosa- Qué específico. Pero duró poco. My Duró Little poco. Pony. Ok. Ya, pero vamos a los temas trascendentes. Yo estoy consternado y me llama la atención que ustedes no lo estén Pero con no la- lo sabemos todavía. con la pérdida del plan de seguridad. Que haya habido un largo debate ayer de dónde diantre está el plan de seguridad, que según se dice y finalmente se reconoce, la ministra Steiner mandó al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior lo recibieron, pero dijeron que no necesitaba autorización para darlo a conocer. Que finalmente el ministro Rau dijo que había recibido el plan de seguridad muy consistente, algo así dijo. Pero que antes perdido el plan de seguridad del gobierno me parece, Gonzalo, que es raro, considerando que yo creí que era el plan que ya estaba anillado, digamos. El primer plan anillado era el plan de seguridad. O en un pendrive o en algo que hubiera estado. Ah, encontré que es antiguo anillarlo. Es que para el pendrive me gustaba a mí la imagen del Te pendrive. están diciendo Yo- algo. Piñera fue el que entregó el... Sí, pues pendrive a todos. El primer nombramiento de gabinete con con un cordelito. Sí, yo no entiendo muy bien la polémica en el sentido de que claro, ahora aparece esta idea de que existía un documento oficial que estaba en interior y todo. Yo creo que para efectos de lo que importa, que es que en el momento clave, cuando ese plan era crítico, digamos, mostrarlo tanto al Congreso, que en ese momento lo estaba pidiendo, como al mismo tiempo toda esta discusión que se ha producido respecto de la capacidad que ha tenido el gobierno para comunicar a la sociedad en su conjunto qué es lo que finalmente va a hacer en esta materia, que hoy día estemos como discutiendo de si existía o no existía. La verdad es que, claro, va a pasar un poquito al anecdotario y forma parte un poco también del desorden, creo yo, de lo que hay dentro del propio oficialismo y de la dificultad que ha tenido quienes han tenido que asumir duramente la salida, que no fue solo la ministra, sino también los dos subsecretarios. Y por tanto, como la visión crítica que hay en general respecto de cómo el gobierno lo ha hecho en toda esta primera fase en materia de seguridad. Yo creo que ahora lo que importa es que efectivamente creo que en eso el ministro Rau, al menos por lo que se ha visto, creo que ha logrado mejorar como significativamente por lo menos su
su comunicación y la forma de plantear como, digamos, lo que debería ser efectivamente una estrategia. Creo que lo que corresponde ahora es que efectivamente comencemos a ver cuáles van a ser esas medidas, como se dijo en su momento en la campaña, tan distintas a lo que veníamos haciendo como país. Yo creo que el problema que efectivamente está enfrentando el gobierno, y que creo que se quedó plasmado en esta frase, digamos, del ministro Rau de hace hace algunas semanas, ¿verdad?, respecto de que la estrategia de seguridad pareciera ser suficiente, la estrategia de Estado de seguridad pareciera ser suficiente. Bueno, es porque precisamente yo creo que hoy día, ahora sí, se está visibilizando la dificultad que tiene haber planteado una cuestión significativamente distinta del punto de vista de la estrategia y las políticas públicas para enfrentar eso, cuando en realidad, como también lo decíamos recientemente, los esfuerzos en materia de seguridad deben ser de Estado y se venía avanzando significativamente en varias de esas dimensiones. Así que yo creo que lo que ahora corresponde es que haya rendición de cuentas efectivamente respecto de cuál va a ser esa estrategia. Yo creo que lo que ocurrió en la cuenta pública, yo creo que en general la sensación, está bien, una cosa es lo que se dice hacia afuera, digamos, lo que dicen los actores políticos de derecha hacia afuera, pero en general lo que uno ha escuchado, digamos, en distintos espacios, es que hay una visión crítica en general de todo el sistema político, también de la derecha, hasta el momento respecto de cuál ha sido la capacidad del gobierno de traducir su visión inicial, supuestamente, de la campaña en una estrategia concreta de qué es lo que va a ser distinto para abordar los desafíos que tenemos en materia de seguridad en el país. ¿Cristian? Yo pienso que una de las cosas positivas que tuvo esta cuenta pública fue que se comenzó a delinear una prioridad que es una prioridad ciudadana hace ya, en el fondo, muchos años, no solamente por percepción, sino que las encuestas de opinión así también lo reflejan. Es de las pocas cosas donde la ciudadanía está empalmada con la política, al menos intuitivamente o preliminarmente, respecto de una prioridad que es fundamental. Y tengo la impresión de que fue y es una oportunidad muy buena para que, así como el gobierno mostró muy claramente cuáles son sus pretensiones en materia económica, que se recupere el fondo de que se tome el sartén por el mango y que se recupere la agenda para poder bajar en concreto a medidas específicas que permitan bajar esta estrategia nacional que se ve suficiente en términos generales, pero que obviamente es insuficiente para poder resolver este problema de manera política, que es al final lo más relevante. Yo creo que la llegada de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad es muy positivo. Él tiene experiencia política, tiene una capacidad de gestión transversalmente reconocida, y creo que la salida de los dos subsecretarios es una señal de que acá se van a hacer las cosas distinto. Eso evidentemente tiene coletazos y costos políticos, pero me parece que son ponderados como algo necesario para poder decir aquí va a haber un cambio a mano, acá hubo un error con la designación de la ministra Steiner. Eso es algo que me da la impresión de que ya quedan muy pocas formas de poder transmitir esa señal. Fue el cambio de gabinete más rápido desde, entiendo que de 1920 y tanto, y por eso mismo me parece positivo que, así como el presidente Boric tenga esta capacidad, este capital político de hacer autocrítica, que también el presidente Kast reconozca que acá hubo errores y me parece que es difícil imaginar a alguien mejor que el ministro Arrau para hacerse cargo de este problema. Creo que también es muy bueno que él, en esta capacidad de gestión que tenga general, que ponga por delante planes concretos respecto a los cuales se rinda cuenta, como muy bien dice Gonzalo. Hay 3 ejes de acción. Uno es prevención, llegar antes del delito. Otro es recuperar el control territorial, que tiene que ver con, básicamente, en otras palabras, despojar de poder al narco y al crimen organizado para que el Estado recupere el control de las poblaciones en general. Y lo tercero, el fortalecimiento y gestión institucional, que tiene que ver con un ministerio nuevo. Yo también he conversado con algunas personas del Ministerio de Seguridad que me dicen, acá no tenemos cultura. No hay cultura, no hay historia. Este es un ministerio especialmente nuevo y por eso mismo las dificultades que tiene el ministro Arrau tienen que ver, yo diría, sobre todo en un primer momento, con intentar generar una cultura institucional, una gobernanza que le permita al Ministerio de Seguridad encabezar
un desafío de un sistema que tiene muchos actores y que sin embargo hay un desorden bastante grande. Acá hay 39 acciones operativas, 26 proyectos de ley priorizados y me parece que este lema que se llama "En Chile debe mandar la ley, no los delincuentes", ahora hay que empezar a al mismo tiempo confiar y al mismo tiempo exigir, y creo que las señales que se han dado a la fecha a mí me parece que son positivas. Rodrigo Sandoval. A mí me pasa cortito, gracias Caito, a mí me pasa que creo que está subsistente un problema que no se ha conversado, creo, o no se ha transparentado desde el gobierno y que tiene que ver con por qué llegamos a esto. Porque es cierto que uno puede haber un ministro o una subsecretaria que no actúe de acuerdo a lo que uno espera de ella. Pero cuando uno se da cuenta que tanto los ministros como los subsecretarios no daban el ancho, y que empieza a observar que en otras carteras también hay algún problema de casting, entonces uno tiene que preguntarse quién seleccionó a esa gente y si esa mecánica o esas personas a cargo de esa selección todavía están. Ese es un problema que puede subsistir. Ese es mi punto. Tú hacías una referencia, Cristian, a que este es el cambio de gabinete más precoz desde el año 20. Hay un dato aparte. Hay un dato aparte. Claro. Y es que sí, hay un dato aparte de que cuando esos cambios de gabinete fueron precoces, estamos hablando de gobiernos que no terminaron. Es así de grave. Entonces hay que tener mucho cuidado respecto de cuando uno no quedarse solamente con el síntoma, que en este caso era escogimos malos ministros, sino que aquí había un problema más de fondo respecto a cómo se están tomando decisiones importantes dentro del gobierno y que ese tema, por lo menos en lo que uno observa, todavía no se asume en términos alguna redefinición de equipos. Subimos ya que en el segundo piso corrió una guadaña, ya hubo cambios importantes, pero yo creo que quizás estamos pidiéndole que haga los cambios a quienes son responsables de las causas que provocan los cambios. No, lo vamos a ir conversando en el segundo bloque, pero claro, hay también un tema matriz, que era uno de los pilares del gobierno y uno pensaba que había algo más que... Eso hace más grave todavía la incapacidad de poner gente competente. Con Claro vive el fútbol en 4K. Si eres cliente de Claro TV, disfrutas Chilevisión 4K con 4 veces más definición. Te vas a ver muy bien, Aldo. Y la barba que tanto impresionado a Gonzalo. La gente lo comenta eso, lo de la barba de Chavacasi en la tele. Y ahora que cuando uno lo ve en HD, Chilevisión, ahí se ve. Yo le contaba que mi hija me rompió el corazón porque me dijo que a Gabaldo se le veía mejor la barba que a mí. ¿Viste? Para que quede absolutamente claro que esta es una mención de Claro y no de Chavacasi, lo voy a reiterar. Con Claro puedes vivir el fútbol en 4K. Si eres cliente TV Claro, disfruta Chilevisión 4K con 4 veces más definición. Y si aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vívelo como nunca antes. Amo Claro. Sí, esto nos encanta. No, yo la amo porque mi señora trabaja ahí. También. Y Locker Medical de Malete, que es una solución creada para que los pacientes puedan retirar sus medicamentos en centros de salud de forma segura y privada. Porque cuando se trata de salud, la tecnología debe estar al servicio de las personas. Conoce más de este servicio en maletec.cl. Hay una nueva generación de empresas más ágiles, más rápidas y más inteligentes. Son las empresas agénticas. Con De Fontana integras inteligencia artificial que automatiza, anticipa y mejora tus decisiones, porque esto no es el futuro, esto es ahora. Cambia tu cabeza con De Fontana. Y en este programa los buenos temas no se terminan. Y en Líder.cl esto no para, con grandes ahorros en electro, tecno, hogar y más. Hasta el 8 de junio. Y pagando con tu tarjeta Líder BCI tienes 3 y 6 cuotas sin interés. Además, recuerden que en todos los días y todas las compras te devuelven el 6% en pesos Mi Club. Con Líder BCI ahorra en serio, ahorra todos los días. Con Rodrigo Sandoval, Cristina Stewart y Gonzalo Muñoz hacemos esta mañana País ADN. ¿Dejamos un tema pendiente? Siempre se me olvida si dejamos un tema pendiente. No, vamos súper bien como avión. Vamos súper bien. Pero podemos avanzar. Pero podemos avanzar y bueno, perdí a mi al conductor principal. Estaba viendo la noticia de una agresión a un conserje. No, lo están llamando por teléfono. Pero son cosas que pasan. No, yo siempre molesto a mi conserje y le digo, mire, ¿sabe qué? Le digo a don Víctor, veo en las noticias que en todo el barrio alto hay casos de que le pegan a los conserjes y a mí no me dejan mandarle el cachuchazo a mi conserje respectivo. Se mata la risa. Obvio. Es un derecho humano. Podemos comentar... Perdón. Funao. No, hacía molestar a mi conserje. Saludos a don Víctor. He tenido mucha suerte con mis conserjes. Saludos a don Víctor. ¿Les parece si hablamos del tema del secreto bancario? A mí me llama muchísimo la atención. ¿Estaba en la pauta o no estaba en la pauta? Sí. Todo lo que hemos hablado no está en la pauta, gracias a ti.
digamos. Y vamos a la pauta que preparé. El gobierno ya se abrió a legislar un cambio al secreto bancario por una vía judicial tras esta votación bastante reñida que tuvimos en el Senado y el golpe que conocimos también esta semana al tren de Aragua. Esta es una discusión que viene hace mucho tiempo, que ha demorado y que de alguna u otra forma lo que pasó esta semana con este caso de un ejecutivo ligado al tren de Aragua pone de nuevo sobre el tapete este asunto. Gonzalo, ¿por qué todavía no levantamos el secreto bancario? ¿Qué es lo que nos está costando? ¿Por qué la política demora tanto? Bueno, llevamos harto tiempo ya en esto en el país, es verdad. ¿Hay reticencia? Sí, y si uno mira, en realidad, si uno mira la experiencia internacional, al menos esto ha quedado bien claro en el debate que se ha tenido en el Congreso, en los distintos momentos de la historia reciente, lo que se ha discutido es que somos uno de los pocos países con esta gran voluntad que tenemos de ser parte de la OECD, digamos, y como a veces nos enorgullecemos de eso, pero hay cuestiones en las que la evidencia es bien contundente y los hechos respecto de cómo el resto del mundo en general lo maneja. Es bien contundente respecto al retraso que tiene Chile, y este es uno de esos temas, ¿verdad? Donde en general, y esto lo planteaba uno de las autoridades del gobierno anterior en una de las sesiones que yo al menos me tocó ver hace un tiempo cuando se estaba discutiendo, respecto de que efectivamente en nuestro país nunca se ha planteado ningún sector, de hecho político ha planteado levantar el secreto bancario sin restricciones, digamos. Siempre se ha planteado con un conjunto de, entendiendo que el levantamiento del secreto bancario cuando se trata de abordar situaciones de seguridad, ¿verdad? Como precisamente lo que hemos conocido en estos últimos días, con una trazabilidad clara, con sistemas de rendición de cuentas claras respecto de quiénes están, de quienes tienen la atribución de levantar ese secreto bancario, pero que efectivamente lo que normemos permita que eso ocurra, ¿verdad? Y que sea ágil, ¿verdad? Que es un poco lo que ocurre en otras partes del mundo donde en realidad esta vía judicial no existe, ¿verdad? Y donde los entes administrativos tienen la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Bueno, la pregunta es ¿por qué en Chile esto no ocurre? Entiendo que en Chile y Australia son los únicos dos países de la OCDE donde esto es así. Entonces, claro, la pregunta es ¿por qué eso no ha pasado? Yo creo que había una resistencia histórica en general de los sectores más bien vinculados a la derecha de no hacerlo. Esto ha sido temas de campaña, ¿verdad? De lado y lado para o plantearlos o para oponerse. Qué bueno que el gobierno plantea ahora una cierta apertura. Para ser justo, todo pareciera indicar que esa apertura tiene que ver con que esto es algo que se está discutiendo en el Senado, y en el Senado hoy día el gobierno necesita tener la mayor paz posible y grados de acuerdo. Debería ser siempre así, pero la verdad es que esto pareciera ser una reacción del ministro de Hacienda también, que fue el que planteó este punto, cuando hace algunos días atrás otros ministros habían planteado precisamente que esto no era parte de la agenda de gobierno. Entonces parece indicar todo esto que tiene que ver más bien con una situación compleja que el gobierno está enfrentando en el Senado para generar condiciones para aprobar la mega reforma, y donde esta discusión se está cruzando. Yo creo que es importante que el país debata bien transparentemente sobre esto. Creo que lo que pasó con el Ejecutivo del Banco Santander es bien preocupante. Seguramente es una manifestación de un fenómeno que está mucho más extendido. Sabemos de que el crimen organizado, por toda la evidencia también la que se tiene en el mundo y en general en América Latina, necesita, ¿verdad?, complicidad del sistema bancario precisamente para poder, ¿verdad?, procesar sus dineros y hacerlos salir del país, ¿verdad?, y tratar de blanquear esas plata. Pero bueno, entonces por lo mismo yo creo que tener esa discusión seriamente y con esta visión de país y de Estado es indispensable. Todo parece indicar, al menos por lo que yo entiendo esto, de que esta salida de lo que al menos planteó inicialmente el ministro Quirós requiere todavía mucha discusión para entender concretamente si un secreto bancario con vía judicial, como se ha dicho, ¿verdad? Consolida más bien las limitaciones de cómo hoy día funciona, más que efectivamente resolver parte del problema, que es que efectivamente la unidad de análisis financiero en particular tenga la atribución de poder, frente a evidencia contundente, poder movilizarse y operar vía administrativa y sin pasar por el sistema judicial. La discusión en el Parlamento, Rodrigo, dejó claro que es una cuestión que divide. Eso es un doble empate a 23. Donde claramente no va a ser muy difícil lograr unanimidad al respecto. A mí me cuesta entender un poco la discusión del secreto bancario porque no logro definir bien cuáles son las motivaciones atrás de cada una de las posturas. Yo creo que los que se oponen parece que no se oponen por lo que parece evidente que se oponen, y los que están de acuerdo parece que no lo están precisamente por las mismas razones.
Entonces ahí, de hecho, estaba pensando en preguntarle directamente a Cristian Templazo para entender un poco, porque precisamente en la derecha es donde más se me confunde un poco el por qué parece que para la derecha fuera tan complicado, cuando a mí me parece que incluso la derecha debería ser la más interesada en que el secreto bancario tuviera limitaciones, precisamente porque es eso lo que hace que fluya más el negocio, digamos. Si tú tienes, de hecho ahí tengo un matiz con respecto a lo que decías tú sobre el tema de Australia. Australia es cierto que puede que no haya, que sea más estricta la forma en la cual tú accedes al secreto bancario, porque la información automática que tiene es de mucho más estándar que la que existen en Chile. Entonces la capacidad de entrecruzamiento de información que hace muchas veces menos necesario acceder a ciertas cuentas, y sí saber que cuando entras a una cuenta es porque de verdad hay algo, eso quizás no existe tanto en Chile, y por eso la diferencia. Pero a mí me llama la atención, como que no logro entender bien qué es lo que está atrás de las posturas que hay con respecto al secreto bancario, y además un punto adicional, que lo que hace viable políticamente acabar con el secreto bancario es cuando existe una robustez institucional que permite estar seguro de qué es lo que va a pasar con la información a la cual se accede. Claro. Y yo creo que ahí tenemos un tema pendiente, porque, por ejemplo, en España tenemos autoridades del gobierno, es decir, un fiscal nacional que fue defenestrado por la suposición de que transmitió información que provenía precisamente de ese tipo de la que tiene Hacienda. Es decir, no solamente es un tema de si le damos derecho o no a autoridades administrativas para entrar o no a información de este tipo, sino que también las cortapisas que pone, es decir, las restricciones que ponemos para que esa información no sea mal utilizada. Claro. Yo creo que por ahí pasa todo. Básicamente hay yo no voy a responder por cuál es la razón de ser por lo cual los parlamentarios se oponen, o los parlamentarios de derecha se oponen a esto. O por lo menos identificar como las motivaciones. O sea, básicamente lo que yo sí puedo decir es por qué tiene sentido proteger el secreto bancario en general y que no quede abierto, porque hay cuestiones que son fundamentales que no son banales, básicamente. Protección de la propiedad y de la privacidad individual. Hay muchas cosas muy íntimas que están resguardadas en el secreto bancario. Eso, claro. Hábitos, consumo e incluso creencias religiosas que obviamente forman parte de no solamente de cuestiones importantes, sino de garantías constitucionales que es necesario proteger. Protección frente al poder del Estado. O sea, cuando uno dice ¿por qué no le damos poder o atribuciones a autoridades administrativas para poder acceder a esto? Inmediatamente se prenden muchas alarmas, porque en el fondo, ¿qué se hace con esa información? ¿Para qué se va a usar y para qué no? ¿Qué me garantiza a mí de que el sistema está suficientemente cubierto como para evitar que se haga uso de mala manera de esto? De hecho, estoy investigando un poco y los primeros que implementaron esto en el mundo, el secreto bancario, fue en Suiza, ante el susto de que el sistema nazi, los nazis en el fondo hicieran uso de los datos para fines que sean malévolos, digamos. Y también es muy importante tener confianza en el sistema financiero en general. Entonces, evidentemente puede haber razones ocultas por las cuales los que están en contra y a favor votan de la manera en que lo hacen, pero la razón de ser del sistema bancario es precisamente proteger ciertas garantías fundamentales que me parece que son muy sensibles de la vida privada de las personas. Y respecto de la agilidad con la cual pueden reaccionar los distintos entes que están involucrados en este tema, en particular la unidad de análisis financiero, yo entiendo que la celeridad con la cual ha reaccionado los requerimientos judiciales a la fecha ha sido bastante efectiva. Es decir, no ha habido una demora en ese particular trámite que requiera necesariamente hacer uso de atribuciones administrativas para poder acceder al secreto bancario. Eso es algo que no se ha objetivado. Si esto si la ausencia de un mayor acceso al secreto bancario ha significado un retraso en la investigación. Yo entiendo que no. Todavía no he visto ese dato. Yo he leído bastante sobre este tema. Yo entiendo que en absoluto, pero el problema es previo. Es decir, y a propósito de lo que decías tú, Rodrigo, ¿cuáles son las garantías que da un sistema para que si es que se hace más relativo el sistema bancario, estos problemas no comiencen a salir?
Yo creo que esa es la pregunta de fondo y me parece que por ahí tiene que pasar la discusión. Pero como para aclarar la duda que planteaba inicialmente Rodrigo, por un lado está la clarísima exposición de Johannes Kaiser ayer en torno a que no estaba dispuesto a que un comunista se metiera en sus cuentas, ¿ya? Que llevarlo a un extremo total y absoluto. Y por otro lado está la vieja teoría de Elliot Ness, a quien conocimos también, que es sigan ese dinero, digamos. Pero es una discusión que se ha prolongado muchísimo, porque hay quienes sostienen que hoy es posible, bajo determinadas circunstancias y bajo determinados códigos, acceder a las cuentas corrientes de quienes están siendo investigados por la justicia. Pero hay quienes dicen que tiene que ser una política focalizada y mucho más masiva de lo que se ha desarrollado hasta ahora, digamos. Lo que pasa es que las cuentas, también es importante, quizás esto deberíamos preguntárselo a algún fiscal que haya trabajado con estos temas y que lo tenga más claro, pero a mí me da la impresión que tú no llegas a la necesidad de entrar a una cuenta sin que tengas un indicio previo que sea plausible de que te haga llegar ahí. Y por lo tanto, la forma en la cual uno llega es a través del cruce de información. Es decir, esa es la forma en la cual tú puedes focalizar aquellas cuentas en las cuales te interesa entrar. Y cuando ya tienes eso identificado, ahí es donde surge esta duda que teníamos respecto de que en la práctica no hay una dificultad mayor. Tú vas a un juez y no te demoras tanto en que el juez te dé la autorización. Yes. Entonces parece que el problema fuera más bien de inteligencia, de cómo cruzas la información que te lleva a esas cuentas, porque el temor que yo creo que existe, por eso te preguntaba por las causales, es que esto no se transforme en una especie de pesca de arrastre. Entonces tú al final te metes en todas las cuentas para ver qué encuentras. Sí, pero hay también demasiadas críticas a partir de la operación Tokio, Cristian. Sí, en torno a que no llegaron, la unidad de análisis financiero no llegó nunca. Es que la unidad de análisis financiero. Pero es que es bueno el ejemplo. Muchas críticas a su vez. Es súper bueno el ejemplo, porque al final la pregunta es: ¿sin el secreto bancario te habría cambiado la foto con ese caso? No, yo entiendo que no. Entiendo que no, pero se habría agilizado la investigación. Es una investigación que tomó 2 años, digamos. Está bien, pero lo que hace, cómo llegan a eso a partir de un teléfono que cuentan de una operación, la operación se describe, habla de ciertas personas, y cuando llegó el momento en que era necesario ver las cuentas de esas personas, no tuvieron ningún problema. Entonces, ahí es donde está el punto. Yo creo que hay una falta como de parametrabilidad de la discusión para saber dónde está el problema. Yo no lo tengo claro. Yo de verdad no tengo un juicio formado respecto a si el levantamiento del secreto bancario es un factor crítico para el éxito de esta búsqueda del dinero a través de las operaciones criminales. Me voy a decir algo, perdón, Gonzalo. O sea, sí, yo por lo menos he visto, es un tema súper técnico esto, por eso que nos cuesta a los que no somos del campo como tener todas las claridades necesarias. Yo por lo menos de lo que investigué pensando también en el día de hoy es que hay algunos análisis de organismos internacionales que han mostrado que el caso chileno tiene algunas restricciones que han impedido, y claro, han impedido que efectivamente se pueda hacer lo suficientemente ágil. Yo en cualquier caso creo que el punto central es la capacidad que estamos teniendo hoy día en el país para poder tener este tipo de debate como acá y no como están ocurriendo hoy día en el Congreso, para efectivamente enfrentarlo en todas sus dimensiones, porque como se ha dicho acá, esto tiene una dimensión como de capacidad institucional, por decirlo así, y que hace que muchas personas tengan el temor respecto de qué es lo que puede ocurrir, precisamente porque la forma en la que funcionan los contrapesos en general en nuestro país para este tipo de cuestiones y las limitaciones que tiene la institucionalidad propiamente para operar eficientemente son probablemente 2 cuestiones que terminan afectando muchas de las cosas que pasan en el país y que tienen que estar metidas en esta discusión también. No se trata solamente de cuánto levantamos o no el secreto, sino las situaciones en las que eso ocurre, las institucionalidades a cargo, cómo el Estado se hace cargo efectivamente de construir una institucionalidad que esté a la altura para eso. El punto es que pareciera que tanto desde el punto de vista del gobierno, que se abre ahora, insisto en el punto, justo en un momento en el cual el Senado es crucial y pareciera entonces más bien tener que ver esto con una necesidad como política como muy, muy concreta, más que una cierta convicción de tener esta discusión en serio. Y pareciera que es necesario tenerla en serio, sea para fortalecer la institucionalidad y mantener lo que hoy día hay, o sea para efectivamente avanzar un pasito más en su abordaje para que permitamos que ocurra lo que tiene que ocurrir, que efectivamente, sobre todo respecto al crimen organizado, el Estado chileno tenga más capacidad para perseguirlo en su dimensión financiera. Y eso pareciera que hoy día, sea por la poca capacidad institucional,
o lo que sea, no estamos llegando. Y eso es lo que uno esperaría como del sistema político, una discusión en serio respecto de eso, creo. Porque hay áreas en las cuales hay información y no existe la capacidad para procesarla. Tú hablabas de la UAF. Sí, pues. Por ahí leí alguna vez que la información que le llega a la UAF, creo que tiene un par de funcionarios para analizarla. Entonces, claro, también uno tiene que preguntar. La capacidad. Claro, porque insisto, también, porque si no se produce una especie como de arbitrariedad respecto de cuál es el foco que pone en la investigación. Porque, y seamos realistas, lo hemos hablado en otros planos, la verdad es que el Ministerio Público hasta el momento tiene un problema respecto de que las investigaciones a las cuales les pone el foco muchas veces siguen más la agenda política que una política de persecución del crimen. Entonces también aparece aquí como una herramienta más que se puede ocupar más para seguir, y no estoy diciendo que haya una búsqueda de perjudicar gente, pero sí de seguir la agenda respecto de qué cuentas son las que se van a abrir. ¿Cristian? Sí, yo la verdad es que no creo que sea algo necesariamente malo el hecho de que hay un contexto en el cual el gobierno requiere de la apertura del Senado. Es como funciona la política en general. Y si es que el ministro Quirós, que es especialmente preciso en sus declaraciones, dice que esto le interesa particularmente al Ministerio de Hacienda, bueno, hay que aprovechar la oportunidad. Así como hay veces donde uno critica que la política no se abre, si ahora la política se abre y el ministro Quirós, a pesar de que dice, o bajo el entendido de que dice que esto sí va a requerir de autorización judicial, porque esto es algo que compete precisamente en el objetivo de establecer una suerte de contrapesos institucionales, que esto es algo que depende del Poder Judicial. Si es que hay apertura para esto, para poder flexibilizar, me parece que es algo positivo y con independencia del momento, la oportunidad o la conveniencia que tenga el gobierno para poder analizar este tema, porque antes hubo reticencia y ahora no lo hay, bueno, mejor diría. Sí, porque ahí precisemos algo, porque yo también me acabo de dar cuenta que me equivoqué en un argumento que ocupé recién, y es que aquí no estamos hablando de acceso para investigaciones judiciales, sino que estamos hablando de acceso administrativo a esta información. Correcto. Claro, que yo delante ocupé el ejemplo del Ministerio Público y no era adecuado. Entonces, dicho eso, habría que ver, bueno, insisto, hay que ver la propuesta en realidad, porque depende finalmente de para qué es la información y cuáles son los controles, porque también podría ser que aquí hubiese un problema de la capacidad administrativa que tengan los tribunales de dar esa autorización en forma oportuna. Entonces, que tú puedas igualmente poner una autorización judicial, pero creas mecanismos, sistemas para que esa autorización sea hecha en forma expedita y cuando de verdad hubiera argumentos como para poder acceder a una cuenta en particular. Sí, se nos quedaron en el tintero el comienzo de la discusión de la mega reforma en el Parlamento y el incómodo momento ayer que vivieron se vivió en La Serena con el Congreso de Alcaldes abuchando al presidente de la República y con el enojo de los alcaldes de las 12 comunas más pudientes del país, porque Quirós no se lo mandó a decir con nadie, les dijo, ustedes van a ser los que más pierden, lo que ha generado otro flanco que va a derivar en fuego amigo. Y bueno, impresentable además tener a los alcaldes pifiando, a los concejales. Ahora, seamos realistas, parece que algo pasa en La Serena con los encuentros de los alcaldes, porque yo recuerdo algún encuentro también en La Serena, en donde Evelyn Matei se agarró a chuchar con un par de concejales, digamos. Saludos a Sergio Fuentes de Hualqui, uno de los concejales en cuestión. Lo que no le hace honor al nombre de la ciudad, digamos. Exactamente. En fin. Precisamente. Queremos agradecer a Rodrigo Sandoval, como siempre, Cristian Stewart y a Gonzalo Muñoz por la altura del debate que hemos tenido esta mañana y por los temas trascendentes que hemos logrado tocar. Y los temas no tan trascendentes, pero muy variados también. Y muy importantes. Sí. Como el tema de la vista. Y saludo a todos los seguidores de... Talcahuano. No, de los redonditos de ricota. Exactamente. Cuídense mucho del derrumbe térmico que me tiene muy preocupado. Sí. Buen viaje a Concepción, al Cochabacás. A Talcahuano, en realidad. Esto fue País ADN, con Aldos Quiapacase y Piedad Vergara. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.